Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, cierra la cámara y lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, procederemos a cerrar el micro de esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Una vez que salga la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Vamos a evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra a Luis Páramo, que nos va a hacer la presentación de los ponentes de esta tarde. Adelante, Luis. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, dar las gracias nuevamente a La Voz de las Plataformas por poder dar una nueva oportunidad para poder arrojar más luz a una temática tan candente como es la situación actual en las residencias. En estos tiempos en los que impera el individualismo frente a los valores de la solidaridad, tenemos la oportunidad de presentar a 4 personas involucradas, muy comprometidas en defender a las personas más vulnerables. Es un honor para mí presentar a 4 compañeras y compañeros de Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, UCMR. Ana de Cádiz, de la Plataforma de Familiares de Andalucía, Ana Rigueira, de la Plataforma ERA de Asturias, Maribí Nieto, de Marea de Residencias de Madrid, y Pepe Bernárdez, de la Plataforma Bellet Digna de Galicia. Cuando quieras, Ana de Cádiz, puedes empezar. Gracias a todas y a todos. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo pedí hablar la primera porque dentro de muy poquito me tengo que marchar por temas laborales. Y bueno, quería hablaros un poco como representante de las familias de Andalucía, de nuestra comunidad, de los problemas que tenemos actualmente en las residencias, ¿vale? Las residencias en Andalucía siempre han estado mal, pero en estos momentos están aún peor. La cosa va a más. Estamos en una situación muy complicada, con unos ratios de personal mínimos y que además son engañosos, como ya conoceréis. Nos faltan médicos, nos faltan enfermeros, no se cubren bajas laborales, no se cubren vacaciones, escasean los terapeutas, los psicólogos, los fisios. Tenemos menús de muy baja calidad en las residencias y muy poco saludables. Los usuarios están polimedicados. Las inspecciones no son nada efectivas. Los familiares estamos cansados de denunciar y denunciamos a la Junta de Andalucía y los informes de la Junta de Andalucía son que todo es normal, que se ha revisado inspección y que no hay ninguna anormalidad. Después del COVID los problemas se han agravado muchísimo, motivado porque casi todas las residencias siguen impidiendo el acceso a familiares a las unidades de convivencia, así como a las habitaciones, con lo cual los familiares hemos perdido el control de la asistencia que nos prestan en los centros. No podemos ver ni lo que comen, ni la limpieza de sus habitaciones, ni cómo están sus ropas, etcétera, etcétera. Con lo cual hemos perdido mucho el control. Seguimos teniendo unos horarios de acceso a las residencias muy limitados, las horas de visita son muy limitadas, a zonas muy concretas donde ellos nos han habilitado después de la pandemia, cosa que no han modificado. Y estos centros, pues además en Andalucía siguen encerrando a las personas contagiadas con COVID. Mientras que en el resto de la sociedad nosotros hacemos vida normal, nos relacionamos, incluso no nos dan ya ni bajas laborales, tenemos que ir a trabajar con mascarilla, pues estos centros siguen encerrando a los usuarios y además muy curioso porque lo hacen a petición de las delegaciones provinciales de salud que hacen las peticiones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y este tribunal ratifica el cierre.
y lo ratifica durante 10 días prorrogables, con lo cual nuestros usuarios pues, pueden estar de 10 a 20 o 30 días sin poder salir, aún sin haberse contagiado, solamente por haber sido en contacto estrecho de un contagiado. Esto está pasando ahora, vamos, en Andalucía. Con lo cual esto es una usurpación de derechos y libertades total la que se está haciendo, y además lo que más nos pesa es que un tribunal de justicia de una comunidad autónoma lo avale, porque está avalado, y nos ponen el auto del tribunal en la puerta del centro pegado para que lo veamos los familiares. Se está prohibiendo también lo que es la representación de los familiares en los consejos del mayor. No se nos permite participar como representantes de nuestros familiares, con lo cual estos órganos carecen de validez ninguna, ya que los representantes de los usuarios pues, son escogidos por la dirección porque son afines a ella, o incluso la dirección pues, escoge a usuarios que están deteriorados cognitivamente, con lo cual es un órgano que no sirve para nada ahora mismo. No tenemos una normativa actualizada que marque unos mínimos. La que hay no se está cumpliendo y la administración no sanciona. Las inspecciones de la Junta de Andalucía pues no son ni reales ni efectivas. Ya os digo, son una especie de trámite en el que todo se da por normalizado, y las quejas de familiares y usuarios pues están ahí. No se nos escucha por parte de la administración. Estamos cansados de repetir nuestras quejas a la Consejería de Inclusión Social y siempre recibimos las mismas respuestas. Se ha organizado una inspección a tal centro, tal día, y el funcionamiento es correcto y todo es normal. Y de ahí nos salimos. Entonces, como podéis ver, ya termino, vamos, los problemas son bastante importantes, y creo que no sé si igual que el resto de las comunidades o muy parecidas, o peores, no lo sé. Ya me iréis contando, ¿vale? A lo largo de la reunión. Por mi parte, nada más. Si queréis preguntarme algo sobre lo que he comentado, tenéis algún comentario que hacerme, pues lo que queráis. Ana Rigueira. ¿Para participar ya? No, o sea, sí, para hablar tú. Como ponente, sí. Hablar, sí. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. Deciros que yo soy familiar de ex residente en residencias del ERA, que son las que gestiona el organismo público de aquí de Asturias. Estoy como tesorera ahora mismo en la directiva, pero bueno, la plataforma tiene muy largo recorrido, viene funcionando desde 2016 y se generó por una estafa masiva que hubo a los familiares tiempos ya, que todavía está coleando. Y bueno, no tenemos ninguna afiliación política y conseguimos que se unieran los dos partidos extremos de la Junta, que son Podemos y PP, para que en el 2019 hubiera una investigación en la Junta del Principado que acabó con con la consideración de que las 9 últimas consejeras de servicios sociales habían actuado negligentemente en la gestión del organismo. Bueno, y en esto nos lleva la pandemia, porque os hablo de 2019. Y bueno, mi compañera Ana ha presentado un panorama un poco desolador, pero me remito a la parábola del sabio, que se vuelve para atrás y ve a otro que está todavía peor. Pues os digo, mira, aquí funcionamos con el modelo de Dior, y no tengo tartamudez. Esto significa la primera discriminación, la segunda disfuncionalidad, la tercera desconexión, la cuarta, la I, indefensión, la O de opacidad y la R de represalia. Y os desgloso. A ver, discriminación, decía la compañera de Cádiz que ellos les cerraban los centros previo paso por autorización del tribunal correspondiente al quien le pedían permiso. Bueno, pues aquí en julio hubo una reprimenda al Servicio Público de Salud y gestión sociales, porque y toda la gestión que se hizo en las residencias para el bienestar de los residentes fue sin consideración judicial, o sea, los temas y punto. Entonces hubo una asociación que denunció y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dijo que habían vulnerado derechos fundamentales varios. Bueno, todavía está eso tal, pero bueno, a esa conclusión llegaron. Pero bueno, la discriminación se da en varios aspectos, como por ejemplo la intimidad de los
usuarios, es una cosa como o sea, los datos de una persona son de todos, eso no puede ser, cada uno tiene su propia intimidad y da igual que es una residencia que estés en tu domicilio, y se dan cuestiones como, por ejemplo, los consentimientos informados que no te dejan, tus propias decisiones no te las dejan tomar. Y en esto, bueno, yo empecé a chocar con el sistema precisamente por esto, porque vi que el 100% de las personas de la planta donde estaba mi padre estaban bien restituidas, entonces empecé a reclamar a todas partes y al final, bueno, el Comité Ético de Intervención Social me dio la razón y creo que será así, aunque hay una instrucción de la Fiscalía en este momento que está dirimiendo que esto tiene que corregirse. Bueno, la disfuncionalidad. A ver, yo hablo de residencias públicas, pero porque aquí hay una peculiaridad, que es que las públicas tienen distinta, la legislación que les aplican es distinta de las privadas. Las privadas les exigen tener permisos municipales y sanitarios y no sé qué, y eso lo verifica la inspección, pero las públicas les eximen de eso, con lo cual nos encontramos los usuarios que años después de que esté la residencia abierta y nuestro familiar allí dentro, pues que no tiene permisos municipales, o que viene Sanidad y dice que esto no puede funcionar así, pero no lo podemos cerrar porque resulta que como lleva tantos años funcionando, ¿cómo vamos a echar fuera ahora a los usuarios? Eso nos pasó a nosotros personalmente. Recursos humanos, pues no sabemos qué titulación tienen las personas que están allí. De hecho, hubo sucesivas prórrogas para profesionalizar a los trabajadores. La última fue en diciembre de 2021, no, el último plazo que se les dio para profesionalizarlos fue hasta diciembre de 2021. No sabemos si ha habido una prórroga posterior o no y si están ya todos profesionalizados, pero el caso es que no existía una profesionalización reconocida. Y luego ya en los medios materiales, bueno, aquí las residencias públicas, por cierto, no tienen médicos. Las enfermeras se vuelven locos buscándolas en verano. Este verano hubo hasta llamamientos a través de las redes sociales, en el colegio de enfermería, de todo, porque no quieren ir a trabajar allí. Claro, ahora hay déficit de médicos en sanidad, bueno, médicos no hay ya, pero bueno, de enfermeras en la sanidad, y entonces prefieren ir donde les paguen mejor. La desconexión, esto es gordísimo, lo de la desconexión. Primero, porque se llaman servicios sociosanitarios, pero es que la gente que está allí viviendo tiene, por un lado, la asistencia sanitaria, que es donde están los médicos, y por otro lado, la asistencia social. Y hay cosas tan graves como que una persona tenga una alergia, y como no se ven las bases de datos de un sitio para otro, las enfermeras tienen acceso a medicación de todo el mundo y las usan como si fueran de todos, como si fuera una comuna. Pues se puede dar el caso de que por no tener ese acceso y esa información le den a alguien una medicación a la que tenga alergia. Esto se me ha dado a mí personalmente, y tengo que decir que soy farmacéutica, y yo sí que tenía conexión con el sistema sanitario, con el sistema social, por desgracia no. Y luego la desconexión social y familiar. Te das cuenta de que cuando has estado ejerciendo como tutora de tu familiar, lo metes en una residencia y de repente ya no dejas de ser nadie para esa persona. Nadie te pregunta nada, no te preguntan para tomar las decisiones importantes, o descubres que de repente tiene una infección de orina porque descubres una pastilla nueva y decides averiguar qué es aquello. Una desconexión social también, o de trasladarlo lejos de su entorno habitual, o sea, lejos de su familia, porque les da. Bueno, la ida en indefensión, y esto todo se da, todo esto que os estoy contando se da precisamente porque las personas que están ahí son personas vulnerables, bien físicamente, bien mentalmente, en general, las dos cosas, porque entre el 50 y el 70% de las personas que están ahí tienen una discapacidad cognitiva, entonces ellos no pueden dar fe de lo que están viviendo dentro. Si tú eres su familiar y te involucras, pues te desgañitas, pierdes toda tu vida para ejercer la representación que te ha concedido el juez, como es el caso de los que somos tutores. Pero es como una misión imposible casi, vamos, una tarea titánica que es un desgaste personal. Yo llevo con esto 9 años, tengo que decirlo, lo he vivido yo, lo ha vivido mi hijo, que ahora tiene 16, y sigo en ello porque creo que se puede mejorar y tiene que mejorar, y que no podemos heredar esto ni dejarlo a las generaciones futuras para que no pasen lo mismo que hemos pasado nosotros. ¿Cuál es el alcance? Pues ni idea, porque la O de opacidad nos impide conocer cuál es este alcance. Hay una opacidad a nivel social
que es brutal. O sea, lo que decía la compañera es que denunciaban a las inspecciones y las inspecciones decían que todo estaba bien. Bueno, pues nosotros, yo personalmente, pues 4 denuncias a la inspección, una de ellas era conjunta con varios familiares. Esas denuncias desaparecieron, no están. Años después pedimos el registro de denuncias, sanciones, inspecciones que se hicieron a las residencias en el periodo de 5 años, 0 denuncias, no, perdón, 5 denuncias, de esas 0 inspecciones y sanciones 0 en las residencias que yo comento. O sea, nosotros denunciamos, pero las denuncias desaparecen. Ya decir que nos contesten ya sería como una entelequia, porque como no hay denuncia, pues no te pueden contestar. Vas a los tribunales y que es otro problema que tenemos. Los tribunales aquí apoyan, vamos, ciegamente todo lo que dice la administración social. Es un tema, y no solo los tribunales de la justicia, sino cualquier otra administración. Si son temas sanitarios, por ejemplo, los remites a la administración sanitaria e inmediatamente te lo rebota a la administración de servicios sociales. Nadie quiere saber qué es lo que hace esa administración porque saben que hay algo muy gordo detrás y entonces no quieren involucrarse. Y luego la opacidad a nivel personal es otro tema muy grave y que creo, aquí voy a hacer un inciso, creo que mucho del bloqueo que se está dando en estos momentos en la investigación de lo que ha ocurrido en las residencias tiene que ver con la opacidad a nivel personal. Yo en mi programa personal he intentado desbloquear esta opacidad acudiendo a la Agencia Española de Protección de Datos porque hay un grupo que se llama Verdad y Justicia. Bueno, pues lo que yo digo es que la verdad solo se puede alcanzar si se tienen datos y te los deniegan. Te deniegan los datos de asistencia que tienen tu familiar. No tienes ni siquiera el nombre de las personas que van atendiendo diariamente a tu familiar. Y la R de represalia, pues cuando un familiar ya trasciende, digamos, y no se queda en la superficie denunciando todo lo que ve a la directora o incluso a los servicios sociales, sino que intenta ir más allá, va al defensor del pueblo, va a la fiscalía y tal, la respuesta es la expulsión. Así de claro. Lo que Tomás, creo que se llama Tomás Moro, este señor ha dicho en el Parlamento madrileño, bueno, yo lo viví por partida cuádruple, no conseguirían expulsar a mi padre y la razón era que había puesto una denuncia en los juzgados a una residencia por desatender durante 10 días una fractura de cadera. Entonces dijeron, esta señora nos va a dar problemas, entonces la tenemos que expulsar. Y no soy la única, tengo más casos alrededor que han sufrido pues de una manera o de otra. A veces lo intentan sutilmente haciéndote ver que no eres bien, que no desean que estés ahí si vas a poner alguna queja, muy sutilmente, y sabiendo que tienes detrás a personas muy vulnerables, pues bueno, muchos se lo piensan. Cuando, como es mi caso, pues es un núcleo de población muy pequeño, que no tienes muchas alternativas, pues no te queda otra que tirar adelante. Y este es mi testimonio. Si alguien quiere alguna pregunta, yo lamento que yo antes de las 7:30 tengo que salir de la reunión también por temas personales. Un abrazo a todos. Gracias, Ana. Maribí. Maribí, hola, perdón, no tenía estaba silenciada. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maribí, tengo a mi madre en una residencia pública de la Comunidad de Madrid, concretamente en Alcorcón, lleva 10 años allí y bueno, pues nosotros allí en esa residencia creamos una pequeña plataforma de familiares viendo desde hace ya muchos años las carencias que teníamos en cuanto a higiene, atención, cada vez había menos personal, no se cubrían bajas, en fin, creo que ya han hablado de esto las compañeras. Y bueno, pues antes de la pandemia ya lo veníamos denunciando. Después, todas estas plataformas pequeñas nos unimos en un movimiento ciudadano que es Marea de Residencias
Y bueno, pues para, más que nada pues para hacer fuerza, ¿no? Para que todas esas deficiencias que tenían las residencias, uniéndonos y saliendo a la calle, que salimos en 2019, una gran manifestación, pues bueno, intentásemos que cambiase el modelo de gestión y la forma de gestionar las residencias. Lamentablemente, antes de la pandemia estábamos mal, pero ahora estamos bastante peor. Efectivamente, cada vez tenemos menos personal, no se cubren las bajas, los turnos de noche son de locura, es imposible que las trabajadoras hagan cambios posturales como requieren la mayoría de los residentes que tienen pues graves, una gran deterioro cognitivo y gran dependencia. Y bueno, pues efectivamente cada vez estamos peor. La alimentación cada vez es peor, porque claro, la inflación ha subido mucho y recortan. Esto es así. Y recortan en lo básico, en pañales, alimentación, cosas que son unos mínimos vitales. Es decir, la dignidad del residente ha quedado por debajo del suelo. Les da igual, ellos recortan. Y yo estoy hablando de lo que conozco personalmente, que es una residencia pública 100%. En Madrid hay 470 residencias, alrededor de 470 residencias, solo 25 son de gestión 100% pública. El resto hay muchas concertadas y privadas. Así es que, bueno, desde Marea de Residencias, yo ahora voy a presentar, bueno, os voy a exponer un poco la solución que nosotros dábamos. Presentamos unos requisitos que deben cumplir todas las residencias de todo el Estado, unas propuestas mínimas, ¿no? Esto lo registramos en el Congreso de los Diputados y bueno, básicamente lo que queríamos era una ley orgánica para todo el Estado. Me gustaría que luego opinaseis acerca de esto o dieseis vuestra opinión, si lo veis factible o no lo veis factible, el resto de comunidades, para exigir unos mínimos. Y luego ya sabemos que las competencias están transferidas a las autonomías. De acuerdo, pues a partir de ahí que cada autonomía, según pues sus características, pero sin bajarse de esos mínimos, aplique sus mejoras y dependiendo de sus presupuestos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros empezamos luchando y lo que creo que debemos seguir luchando, ¿no? Bueno, las propuestas que presentábamos eran pues básicamente 9, las voy a resumir lo más que pueda porque no quiero aburrir a nadie. Nosotros proponíamos nuevas residencias y mejora de las actuales, porque hace años, muchos años, que no se construyen residencias nuevas y mucho menos públicas. Entonces, nosotros lo que proponíamos era una construcción de residencias 100% públicas, dotadas con amplios presupuestos y bueno, que fuesen accesibles, con zonas amplias, integradas en que no se los lleven a los polígonos industriales, que estén integradas dentro de los centros urbanos, que no son que los residentes y las personas que ingresan en las residencias no son algo que estén ahí, no, forman parte de la sociedad y como tal hay que integrarlas dentro de los centros urbanos, ¿no? Eso es lo que exigíamos. También queríamos que hubiese unas infraestructuras mínimas, porque bueno, todos los residentes tienen derecho a una intimidad. Las habitaciones que hay en ciertas residencias muchas veces son compartidas sin que el residente quiera. Hay baños comunes, se forman filas con las puertas abiertas, con las grúas abiertas, viendo cómo se cambian pañales y cómo se limpia y se asea a los residentes.
Nosotros entendemos que eso no es de recibo. Nadie querría que cuando llegue a esa situación se vea tratado así. Sigo con las propuestas: dotación de personal y condiciones de trabajo para las trabajadoras. Quiero decir que Marea de Residencias, además de familiares, también hay muchas trabajadoras que están apoyando esta causa. La dotación de personal, pues que no se determinase con una cifra global, que se diferenciase lo que es una atención directa al residente y luego, pues bueno, pues los otros trabajadores, ¿no? Cocina, jardinería, mantenimiento, pero que no se incluyan ese número de trabajadores dentro de los ratios, porque eso es falsificar. Que es lo que han hecho durante muchos años. Que los residentes pues tengan, aparte de las condiciones mínimas, que son pues que les den de comer y asearles y demás, pues que tengan otras actividades, ¿no? Dentro de la residencia, lúdicas, teatros, cines, que les saquen fuera de la residencia en un momento dado a que vean una película. Es decir, pues activarles un poco la vida y alegrársela un poco, ¿no? Y luego, en cuanto a la atención y a los cuidados de los residentes, pues que tengan una atención psicológica. Sabemos que muchos de los residentes, desgraciadamente, pues porque tienen bastantes estados depresivos, no digamos ahora ya con la pandemia, esto ha sido la hecatombe. Yo me encontré después, cuando se reanudaron las visitas a las residencias, me encontraba muchísima gente que decía que no quería vivir, que así no quería vivir. Entonces, ante esos cuadros depresivos y la sensación de abandono, de confusión y demás, pues que haya un profesional que pueda atender esos cuadros y esas depresiones, ¿no? Y bueno, y fisioterapia. Después de tantísimas caídas que hay en las residencias, debido nuevamente a la falta de personal, hay muchas trabajadoras que tienen que levantar a un gran dependiente entre una persona. Es muy fácil que esa persona no tenga la capacidad de manipular a esa persona y por tanto o se le mueva la grúa y en un momento dado se caiga, o al intentar levantarla de la cama se le caiga. Es que es muy normal y claro, las caídas pues cada vez son mayores debido nuevamente a la falta de personal. Alimentación, bueno, pues queremos unos menús adaptados, que sean dietas sanas, que sean adecuadas para cada residente, ¿no? En estos propósitos, en el principio, en la introducción, en estas propuestas que nosotros hacíamos, queremos que haya un modelo personalizado de atención directa a la persona, que no sea a todos los residentes por igual, porque cada persona tiene sus necesidades propias. Los derechos de los residentes, pues que tengan derecho a ausentarse del centro en periodo vacacional sin que nadie les reprima, que si por causa de fuerza mayor pues, el servicio de la residencia se ve interrumpido durante más de 24 horas, el residente tenga derecho a que se le devuelva el importe de ese servicio que no le han dado, que tengan espacios al aire libre, que los horarios de visitas sean mucho más flexibles. Esto, la pandemia les ha venido de miedo. ¿Para qué? Para no dejarnos entrar, para dejarnos restringir los horarios de 11 a 1 y de 5 a 7. Y así no vemos nada de nada. Esto es general en toda España y eso me consta porque he hablado con muchas compañeras y bueno, y en eso estamos. Comunicación, la opacidad que hablaba Ana, ¿no? La comunicación entre la residencia y los familiares es nula, no nos informan de nada. El otro día empezaron a vacunar en la residencia de mi madre, a mí nadie me ha dicho nada. Claro, yo voy y me la encuentro con unas décimas de fiebre y digo, jolín, ¿qué pasa? Ah, es que la han vacunado. Ah, muy bien. Y no me lo pueden decir, oiga. Es impresionante la falta de información. No nos informan de nada porque no quieren que estemos al tanto de absolutamente nada. Esto es así.
Participación de familiares, pues eso, que haya un consejo de residentes y de familias que les podamos representar. Si ellos no pueden, no se valen, pues que podamos representarles nosotros y decirles a la dirección pues qué requerimos y lo que necesitamos, ¿no? Y lo que ellos necesitan, que para eso nos tienen a nosotros, a los familiares, a los tutores o a sus representantes, ¿no? La gestión de las residencias, tanto públicas como privadas como concertadas, tienen que tener unos mínimos y todas deben tener esos mínimos, sean públicas, privadas o concertadas, todas por igual. Inspecciones, lo mismo, que no se avise de las inspecciones, que sean legales, que sean lícitas, que tengamos un poco de lealtad en esto. No avises a la residencia, mañana van 2 inspectores, ¿vale? Por favor, que esto se gestione, que sean unas inspecciones limpias y que además, si puede ser que podamos acompañar también una representación de trabajadoras y una representación de familiares a esos inspectores para que les enseñemos todo lo que les queremos enseñar. No que les lleven a donde la dirección quiere llevarles. Eso es lo que pasa. Y bueno, pues en general era más bien esto y ya concluyendo. Todas las propuestas de este documento constituyen una reivindicación de un movimiento preocupado por el deplorable estado en el que se encuentran los derechos de las personas que son dependientes y que viven en las residencias. Marea de Residencias exige una regulación, un marco a nivel estatal que sirva de referencia y que establezca un suelo para que ninguna residencia pueda bajar a partir de ahí, se hagan unas buenas prácticas, la amplitud, la calidad de los servicios y de las infraestructuras, la mejora y la atención al trato del residente y que se oriente un camino a seguir y no el negocio a costa de las personas. Queremos que se reviertan las residencias concertadas con dinero público nuestro, que luego gestionan otras empresas para únicamente lucrarse y beneficiarse, quitando derechos a los usuarios. Y poco más. Siento haberme extendido un poco. Lo único, nada, deciros si me queréis hacer alguna pregunta o queréis apuntar algo más, yo estaré encantada de apuntarlo y tomar nota de vuestra experiencia en las distintas comunidades. Gracias. Adelante, Pepe. Ya está. Muy buenas tardes a todos. Bueno, contestando en primer lugar a la pregunta, ¿no?, de la charla, ¿hay alguna residencia decente? Bueno, seguro que sí. Ahora pienso que no debe llegar al 5%, estoy diciendo el número así a voleo, pero por lo que veo los problemas que tenemos son muy generales. De lo que iba a hablar yo, pues ha hablado Mariby, ha hablado Ana y ha hablado Ana Regueira y Ana de Cádiz. Vale. Tenemos en Galicia el mismo problema y yo creo que son problemas en toda España. No hay, el primero y más grave quizás, es que no hay personal. Sobre todo a las noches hay una atención que es, como diría yo, temeraria. Es temeraria, porque solo hay una enfermera, en el mejor de los casos, la mayoría de las veces ninguna, y una o dos auxiliares. Esto para atender a 150 personas. Esta gente además debe asear a muchos durante la noche y empiezan el aseo a las 5 de la mañana, en muchas ocasiones, rompiéndole el sueño a los ancianos y a los dependientes. Y tienen que hacer otras labores, a veces preparar los desayunos de la mañana o así. No se atienden las llamadas nocturnas. Cuando alguien tiene un problema en una residencia por la noche, simplemente se puede, si es que llega al timbre y consigue llamar, no les llega la ayuda, digamos, que quieren. Y ha habido casos graves, incluso alguna persona ha fallecido en su día, por falta de este apoyo, ¿vale? Las empresas tampoco contemplan pues, cubrir las ausencias de los trabajadores, sea por vacaciones, sea por una baja, sea por horas sindicales, por ir al médico o demás. Simplemente ese día hay menos personal
y ya está. Cobran lo mismo, pero el personal no lo ponen. Y esto da lugar a situaciones críticas, ya digo, por un lado por la noche y por otro lado en los meses de verano y Navidad, que es cuando se juntan más personal de vacaciones y no se cubren. Incluso no se cubren el equipo técnico, ¿eh? O sea, no se cubren pues, enfermeras, no se cubre fisio, no se cubre psicólogo, no se cubre ni animadora. Que de las enfermeras nos decían habitualmente, no, es que no se encuentran enfermeras. Bueno, que eso es otra cosa, es mentira. Tenían enfermeras todas las residencias hace 4 años y bastantes. Las enfermeras se fueron escapando, espantadas de lo que ahí pasaba y de las malas condiciones laborales, del acoso y de la falta de salario. Por eso no encuentran. Lo que no encuentran es gente que quiera trabajar en sus condiciones. No es que no haya enfermeras, es cierto que hay escasas, pero sí las había y se le fueron. Con este problema de escasez de personal, el poco que hay tiene que trabajar pues a toda velocidad, con muchas prisas. Y trabajar con poco personal y tan apurado conlleva una serie de errores en la atención personalizada, falta de hidratación y de desnutrición, provoca que los mayores tengan los pañales sucios durante horas, problemas para dar tratamientos, para hacer curas, errores en el suministro de la medicación, falta de higiene, evolución de heridas por falta de cuidados, pérdida de objetos personales, etc. Y lo que es peor ahora, desde el COVID se quitó una norma por la cual las residencias pueden contratar personal sin titulación ni experiencia. Y ya hemos visto anuncios pidiéndolo así, o anunciándolo así. Y esto es tremendísimo. Porque imaginaros una persona frágil y que la está atendiendo, hay que manipularla con cuidado. Se hacen moratones, le puedes hacer luxaciones, etc. Personas que a veces ya tienen la luxación hecha y tienes que vestirlo a toda velocidad. Cuando lo duchan también a toda velocidad. Esto es un sufrimiento para ellos y es una fuente también de lesiones. El personal para duchar a una persona suele ser uno por persona o una chica por persona. ¿Esto qué conlleva? Que hay un montón de caídas en las duchas, un montón, las tapan, por supuesto. Las residencias, como sigamos así, van camino de ser un auténtico sumidero laboral, donde solo va a llegar la gente más desesperada, la que busca un trabajo a basura, y con la idea de alargarse cuanto antes. Y esto es gravísimo también porque los residentes necesitan tener referentes, necesitan personas que conozcan sus patologías, que sepan cómo tratar con ellos. No que hoy venga uno, lo trate, 10 días más tarde le cambien a otro y tener esta circulación de gente, ¿no? Bueno, hay otro tema que no hemos tratado, y yo lo quería tratar, que es el problema para hacer una evacuación en una residencia. La mayoría de las residencias tienen más de una planta. Y en caso, por ejemplo, de un incendio, no se pueden usar los ascensores. Claro, esto implica que tienes que hacer, si tienes que hacer una evacuación, tienes que llevar a la gente por las escaleras, igual a 100 personas, bajarlos por las escaleras, gente que tiene movilidad reducida o ninguna movilidad y tienes que bajarlo en silla de ruedas. Y esto como te toque de noche y tenga 3 personas que bajar a 100, es que a la cuarta están reventados, que hay gente que pesa 80 kilos y hay que bajarlos de esta forma, ¿no? No se hacen simulacros y no pasa nada. Lo tenemos reivindicado y nos dicen que está todo bien, que el plan está implantado, el plan de emergencias, todas las residencias tienen un plan de emergencias y creo que casi ningún trabajador lo conoce. Si le preguntas a cualquier trabajador cuál es su papel, o sea, qué es lo que tiene que hacer él en caso de emergencia, si es, yo qué sé, ir a buscar un extintor para apagar el fuego, o ayudar en la evacuación, o preparar la salida de la gente, o despejar los pasillos, nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, no tienen ni idea. Esto es una bomba de relojería y un día puede haber un disgusto muy serio. Ha habido algún incendio en alguna residencia y por suerte, no ha pasado nada, había bomberos y demás, pero no hay bomberos en todas partes que puedan llegar inmediatamente. Por otro lado, quería comentar también la pérdida de derechos que implica para una persona entrar en una residencia. Quiero decir con todo esto, y perdonar el inciso, que no estoy contra las residencias. Las residencias hacen falta y las queremos y queremos más. Queremos, de hecho, que en lugar de 3 plazas
por cada 100 personas mayores de 65 años, que se llega a las 5 que son las recomendadas. O sea, queremos más, pero no las queremos así. Al entrar en una residencia, como decía, implica perder muchísimos derechos. Por ejemplo, el derecho a participar y a ser escuchado. Hasta los cazadores, los pescadores, tienen sus comités de caza, sus comités de pesca y participan, y la administración les escucha. Las asociaciones de padres de alumnos tienen una serie de organismos por el cual también participan, y los hay en cada colegio. Los residentes no. Al menos, no sé si en algún lado, en alguna comunidad, pero en Galicia, no, nadie te escucha. Pierdes el derecho a ser protegido por la administración que estamos pagando todos. No nos protege. Tenemos un servicio de inspección, de que ya habéis hablado, que sistemáticamente no encuentra nada. También es imposible que encuentren nada cuando las inspecciones son avisadas. Yo creo que la residencia lo sabe antes que el propio inspector que va a ir allí. Y esto es una cosa que está pasando en toda España. La inspección es un ente a día de hoy absolutamente inútil. Encima, como tampoco tenemos, nos niegan el derecho a saber, y nos niegan el derecho a acceder, por ejemplo, a unas actas que son públicas, tampoco sabemos qué es lo que pone el inspector. Sabemos lo que nos contestan. Pues en nuestro caso, la jefa de inspectores siempre nos contesta que han encontrado todo de maravilla, pero jamás te dejan enseñar un acta. Nos podemos encontrar con que en las actas se pone lo contrario, y que los inspectores están haciendo su trabajo y son los jefes los que luego se lo desmontan. O nos podemos encontrar con lo contrario, es decir, que los propios inspectores ya de mala fe tapan a la residencia. Perdemos también el derecho a la sanidad, y esto es alucinante, pero sí pasa. Una persona en una residencia, cuando tiene algo, la residencia trata de ocultarlo. Al médico no lo mandan, ni al hospital tampoco, a no ser que esté allá muy grave. Pero se lo ocultan incluso a los familiares para que tampoco se los puedan llevar ellos al médico. Tratan en la residencia de solventar la situación, y la solventan sin enfermera, muchas veces sin médico, siendo las auxiliares las que asumen estas responsabilidades. Las auxiliares están haciendo de enfermeras muchas veces, e incluso el personal de limpieza. Esto es una cosa que perdemos cuando vamos a una residencia. Ahí podemos decir que cosas graves como úlceras y demás, sabemos de alguna residencia que ha sido el personal de limpieza el que estaba haciéndole las curas. Y claro, aquello no iba para adelante, hay que tener bastante conocimiento. Luego, los médicos, aquí en Galicia al menos, si tú estás imposibilitado en cama, el médico viene a casa. Cuando vienen a tu casa. Y si tienes que ir a un especialista, viene una ambulancia a buscarte y te lleva. En la residencia no. El médico no va a atenderte a ti. Estás en tu casa, va. Si estás en la residencia, no va. Y si necesitas ir a un especialista, desde la residencia, la ambulancia te la pagas. Y esto es tremendo. Esto es una vulneración de derechos solo por estar en una residencia. Pasa algo más en este tema que me gustaría también destacar y dar una colleja a los médicos. Cuando llega una persona a un hospital con un corte de navaja, yo que sé, aunque sea pequeño, con un mordisco de un perro, se da parte al juzgado. Cuando llega una persona desnutrida, deshidratada, amoratada porque la han cogido mal, la han manipulado mal, o con una úlcera por la que coge un puño, no se da parte al juzgado. Como viene de una residencia, se entiende que es lo normal. Y esto también quizás tendría que haber unos protocolos de tramitar, decía que viene una persona que está en muy mal estado, y dar parte y tramitarlo ante el juzgado. Perdemos derechos como consumidores. Hay incumplimientos de contrato, incumplimientos legales, con unas residencias en una posición de abuso permanente sobre los familiares y sobre los usuarios. Se nos llega a negar copia de la factura mensual, algo tan básico que estás pagando y te niegan la factura. Y ves que tenías que pagar 2.000 euros y te vienen 2.200, pues te quedas sin saber por qué. Esto ha pasado en algunas residencias, no es por suerte muy frecuente. A la que te despistes, como no pides las facturas, a la que te despistes te están cobrando además en servicios como podología, peluquería, incluso en las medicinas. Hay gente que tiene alimentación parenteral, es decir, que te la da la seguridad social, pero la residencia te cobra el plato de comida igualmente, aunque no la comes. Y quieres reclamar ese dinero, pero tampoco sabes el precio de la comida. O sea, no cuantifican los servicios que dan para poder reclamar cuando no los dan.
Si no, habría que reclamarle a la animadora cuando está de vacaciones, el fisio, el psicólogo y las cosas que han prometido en el contrato. Y era una forma de lograr, a base de hacer la reclamación económica, era una forma de lograr que sí tuviéramos ese servicio luego, si pudiéramos no pagarlo. Pero no hay manera. No sabemos los precios de nada. Y ahora, desde antes ya un poquito del COVID, pero ahora más, se está perdiendo el derecho a reclamar por la vía que decía antes la compañera, creo que fue Ana. Si reclamas, en algunas residencias te echan. Ya cuesta trabajo reclamar porque te ponen muchísimas pegas, a veces incluso te niegan la hoja de reclamaciones y tienes que llamar a la policía, esto ha pasado alguna vez, pero normalmente te la dan después de estar como 3/4 de hora debatiendo con la directora o director del centro. Pero ahora se llega a este extremo, que es que te expulsan y la administración lo sabe y no hace absolutamente nada. Entonces en la práctica pierdes el derecho de reclamar, que ya es. Perdemos el derecho, por ejemplo, no tenemos derecho a identificar al nutricionista que dicen, por supuesto nutricionista, porque como no lo podemos identificar y ver si tiene título, que dicen que avala las dietas. El derecho a la transparencia, por supuesto, creo que ya lo habéis comentado también, es absoluto. Nos engaña la propia administración cuando pides información, te mienten. Yo tengo pedido información sobre el acceso a las actas de una inspección y me dice que no puede ser porque la ley de protección de datos impide y demás. Las actas son públicas. Si se vas a juicio, se lo ganas el 100% de las veces. ¿Qué pasa? Que no podemos ir a un juicio cada vez que queremos ver un acta. Y esto es la administración actuando en beneficio únicamente de las residencias. Perdemos también el derecho, curiosamente, a recibir justicia. Lo de la justicia es que es sangrante, como trata la gente que tiene que ver con una residencia. No solo mira hacia otro lado y no actúa de oficio ante casos que son públicos y notorios de maltrato, incluso casos de muertes, sino que llegan a ser proactivos, bloqueando documentos. A mí me ha pasado, yo he hecho una denuncia hacia la Fiscalía, la hice vía Guardia Civil, la Guardia Civil la llevó al juzgado de mi pueblo, bueno, para que la enviara a la Fiscalía General de Galicia, y ahí la jueza me la para, resuelve ella y sale en la prensa a ponernos literalmente a parir y a decir que nosotros le faltamos al respeto a los muertos al hacer acusaciones sin haber hecho antes una investigación seria. Y digo yo, pues esta mujer no sabe que la investigación seria la tiene que hacer ella. Si me la dejan hacer a mí, que me dejen resolver también, que me den sus medios, ¿no? Luego, ante juicios que están muy claros, tienes testigos y dices si se practican estas pruebas, queda ya demostrado. Bueno, pues prueba no se practica ninguna que no beneficie a la residencia. Y testigos no dejan declarar a ninguno tampoco que pueda perjudicar la residencia o la administración. Yo os digo, desde aquí, creía que lo más podrido de este país era la política y ahora estoy cambiando de opinión y digo, la justicia no se queda a la zaga, con estos, al menos en el tema de las residencias. Se va consolidando también la pérdida del derecho de visita. Aquí en Galicia tienes que pedir permiso a la residencia para ir a hacer una visita. La Xunta ha dejado a la buena voluntad de las residencias la organización de las visitas y con la cosa de que no puede haber masificaciones, las residencias hacen lo que le da la gana. Unas dejan visitar 1 hora, una vez a la semana, otras te dejan ir 3 veces, unas te dejan ir a la habitación, otras no. Y hay gente que se está haciendo a día de hoy viajes de 2 horas de ida y 2 de vuelta para ver a su familiar media hora. Con el tema de estas visitas avisadas, perdemos el factor sorpresa para ver cómo están realmente. Porque cuando vas con la visita avisada te presentan a tu familiar impecable, está con el pañal cambiado. Pero eso no es la realidad que yo veía antes cuando podía ir por sorpresa. En fin, no sabemos lo que comen, no sabemos cómo viven, no sabemos si tienen sus ropas en la habitación, no podemos explorarlo si se quejan. Y esto es un tema que es fundamental porque no les hacen caso. Yo he conocido casos de una persona que la derivan al hospital porque manda el familiar, porque tenía una insuficiencia respiratoria, y dice, ¿la llamáis vosotros al hospital o lo llevo yo? Bueno, se va al hospital y tenía además una cadera rota desde hacía días. Y hablaron ahí antes también de otra cadera rota. Bueno, pues la persona se quejaría, porque la estuvieron manipulando, poniendo de pie, sentándola y demás. Pues no le hacen ni caso. No hay personal para poder atenderlas.
Y como pues quejas tienen todos, pues no le hacen caso porque no saben si es una quejita pequeña o si es una queja grande. Pero lo cierto es que esto está pasando. No quiero generalizar y decir que esto es el día a día de todo el Vas a mundo. sentar por aquí, no me voy allá. Pero son casos. El derecho a una alimentación sana y equilibrada, una alimentación lógica que estamos pagando, pues también lo perdemos. A la gente le dan comida de ínfima calidad, a menudo precocinados, escasos de proteína, las úlceras que necesitan proteína para que engordes un poquito y se cierren. Pues nada, la comida es insípida. La gente que es dependiente y necesita que le den de comer por la mano, no hay personal para darle de comer por la mano con la paciencia que hay que darle, ni tiempo suficiente. Esta gente tiene unas caídas de peso. Yo he conocido casos, mi propio padre, de 48 kilos a 40 en 2 meses y no se han dado cuenta ellos, me he tenido que dar cuenta yo. Es decir, es necesario que los familiares estén en la residencia para cuidar de los que están allí, de los dependientes a día de hoy, y nos están quitando ese derecho, con lo cual ellos están sufriendo más. Tenemos una sensación de que ni siquiera están respetando los derechos humanos básicos, por eso les digo, como a comer, a la sanidad, a la participación, a la justicia, a unos cuidados mínimos. La esperanza de vida ciertamente se acorta cuando uno entra en una residencia actual, sobre todo si estamos hablando de residencias CLECE, Domusvi y de estos grandes fondos especulativos. Bueno, la avaricia a la hora de ahorrar en personal y alimentación trae consecuencias pues, bastante serias, ¿no? Que encajan en los supuestos de maltrato que define tanto la Organización Mundial de la Salud como el INSERSO, y afecta sobre todo a las personas que tienen más dependencia. El sistema está tan deshumanizado que pasan cosas como eso, como que los despiertan a las 5 de la mañana para empezar a asearlos, porque les resulta más económico y así aprovechan el personal de noche. Estas alteraciones provocan somnolencia a lo largo del día, falta de concentración, torpeza, los movimientos, riesgo de caídas. Tenemos un caso que también fue denunciado, 52 caídas en un mes, la misma persona. Eso es, y no pasa nada. Y la justicia ha denegado ningún tipo de razón a la persona denunciante. Hay residencias que dan también el desayuno a las 10 de la mañana, otras a las 11, y de comer a la 1. Y con el desayuno y con la comida le dan las primeras pastillas y las segundas. Las terceras a las 7 de la tarde con la cena, y desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente, esa persona que necesitaba tener una medicación repartida cada 8 horas, pues no recibe más atenciones. Y luego también consideramos maltrato tener una persona mayor sentada durante horas sin actividades, porque no nos engañemos, una sola animadora para 150 no va a hacer actividades para 150, las hace para 20. El resto, el que pueda caminar, se busca la vida para entretenerse, y el que no, están sentados en un salón inmóvil mirando al techo todo el día, todos los días. Esto es una desesperación. O sea, la gente, bendito el que está allí, vamos, que no se entera, que tiene la cabeza ida, porque el que se entera tiene que sufrir muchísimo. Está sentado con los pañales sucios, a veces con hambre, sin que nadie te atienda, y cuando te pasa algo, o gente que tiene pues Parkinson y se va cayendo de la silla con sus movimientos y demás, y no le llega la atención porque no hay personal. Creo que estamos viviendo una época realmente oscura, ¿eh? En las residencias españolas, que me parece más típica del medievo o de uno de estos países extremadamente pobres que de un país europeo del siglo XXI. Ya concluyo. Y bueno, decir que nosotros también pues teníamos ahí pues, propuestas, ¿no? Para que las llevamos planteando desde hace tiempo, que es exigir a las administraciones públicas un compromiso por unos servicios sociales para la dependencia que se caractericen por ser de financiación, titularidad, gestión y provisión 100% públicos, de cobertura universal, es decir, con un plazo con un número de plazas acorde a las necesidades de la sociedad, adecuadamente financiados, gratuitos en su parte de cuidados al menos. O sea, admitimos pagar la parte hostelera, pero toda la parte sanitaria y la parte de cuidados, no. Igual que cualquier persona que está fuera de una residencia, esa parte te la tiene que dar la seguridad social, entendemos así. Tiene que haber una calidad contrastada en los cuidados y unos indicadores, quizás, yo apuesto por unos indicadores de resultado claros,
expuestos incluso en las residencias para que todo el mundo vea y se fije y diga, hombre, aquí está pasando esto, según estos indicadores, esto es maltrato. ¿Vale? Los ratios de profesionales tienen que ser adecuados y hablar con los profesionales, decir, ¿cuántos necesitáis ser para atender esto? Es decir, quitar esas conclusiones primero y establecer ratios fines de semana, noches, no solo para el personal que le llaman de atención directa, sino también para el personal de limpieza, para el personal de atención indirecta, para todo el mundo. Porque hay residencias que, como no tienen ratios mínimos para personal de limpieza, no tienen personal de limpieza y ese trabajo recae sobre los auxiliares que tenían que estar cuidando a los mayores y tienen que estar haciendo la limpieza. Tiene que haber, además, unos salarios dignos y unas condiciones laborales dignas. Hablaba una compañera ahí de que una persona no se maneja con la grúa. Bueno, un montón de residencias que no tienen grúa y que es tremendo que una persona, una chica igual de 45 kilos, 50, tiene que manejar a un hombre de 80. Bueno, no puede. No puede. Así hay los problemas de espalda que hay y demás. Y tiene que haber una coordinación real y eficaz con los servicios sanitarios. Tiene que además ser unas residencias abiertas a la participación de usuarios y familiares. Y estos servicios deberían estar basados en el principio de envejecer en casa y tener unos servicios de proximidad. No solo la residencia debe ser el último recurso. Antes tiene que haber ayuda al domicilio, centros de día, centros de noche, teleasistencia. Un servicio muy fuerte de atención primaria es necesario para esto. Y en las residencias tienen que entrar los médicos, los nuestros, no lo de la residencia. O sea, los médicos de la sanidad pública, que tenemos el mismo derecho que cualquier persona que está fuera de una residencia a ello. Y para esto, desde luego, tenemos que acabar con la infrafinanciación crónica que tiene la dependencia en España. Solo dedicamos el 0,7 del PIB a los servicios de dependencia, mientras la media europea está en el 1,7. Y en los países del norte, que son los que tienen los mejores modelos, está en el 3,7. Nosotros estamos en las antípodas. Pues bueno, con esto concluyo. Perdonad si me he extendido mucho también. Gracias, Pepe. A ver, deciros, Ana de Cádiz ha tenido que abandonaros porque tuvo que irse a trabajar, con lo cual ya ha dicho que lo siente, pero que tiene que marcharse. Santiago Tornero pregunta, envejecimiento activo, ¿eso qué es? José Ángel Vivanco, que ya no está, una descripción pormenorizada que ya ha vivido. Me estoy poniendo malo, veré de oír el resto cuando se cuelgue la grabación. Buenas tardes. Bien, Ana Riera, que tiene la mano levantada. Sí, yo quería aportar un poquito a algo de lo que dijo Pepe, de los planes de evacuación, porque claro, yo no... Mirad, tenéis que tener en cuenta que hay determinadas residencias, no todas, yo las que conocí son privadas y me lo han contado los médicos que van a atender las urgencias, que encierran a los usuarios de forma que ellos no pueden salir y solo se puede abrir desde fuera. Eso quiere decir que en un incendio esas personas, las que puedan caminar, mueren allí como ratones y está prohibido. Eso las inspecciones lo deberían abordar. Segundo, la pérdida de derechos. En algunas adendas que hace el Defensor del Pueblo sobre residencias, yo la última que conozco es de 2019, detalla cuestiones de este tipo. Yo creo que las deberíamos revisar cada uno en nuestra comunidad para ver qué es lo que nos está cumpliendo. Por ejemplo, aquí en Asturias ha dicho que hay un artículo del decreto de acreditaciones que se tienen que dar porque están vulnerando un derecho fundamental, vamos, el del ingreso, que los ingresan sin permiso judicial ni nada, y se lo ha dicho en el 2019 y todavía está sin modificar. Y luego yo a todos los que están aquí presentes les querría decir que si caen en las circunstancias de que esté algún familiar suyo en una residencia y antes de meterse en una vorágine de denuncias y así como... Hay dos informaciones que se tendrían que pedir, y yo creo que esto hay que difundirlo a todo el mundo. Dos informaciones que se tienen que pedir rutinariamente. Una es la asistencia
dentro de la residencia, que es como la historia clínica de la residencia, la asistencia, bueno, si son tutores, claro, o son representantes de una persona discapacitada o si el propio usuario que está dentro. La asistencia clínica fuera de la residencia, o sea, la del sistema sanitario, y luego las recetas de la farmacia, porque todo tiene que cuadrar. Y esas tres informaciones puestas en común tienen mucho, o sea, da mucho juego. Si la residencia, lo más normal, los otros dos te dan la información, pero las residencias puede que no. Si no, si la deniegan, denuncian a la Agencia de Protección de Datos, que a día de hoy está dando la razón a todos los usuarios y sancionando a las residencias privadas, las está sancionando, y a las públicas, bueno, en mi caso yo he conseguido un expediente sancionador que en realidad es apercibimiento. Y luego también decirle a Pepe que lo que él decía se llama parte de lesiones. Los médicos tienen la obligación de cualquier lesión de cualquier persona que les llegue, que pueda ser el resultado de un accidente o de una agresión o lo que sea, tienen la obligación legal, porque si no el médico puede ir a la cárcel. Tienen la obligación legal de declararlo, con lo cual, si se sabe de algún médico, a mí se me ha dado el caso también, de algún médico que no hace el parte de lesiones al juzgado, hay que denunciar al médico y punto pelota, y que se impliquen todos como se tienen que importar. A los médicos los enchironan, vamos, a la gente de las residencias no, pero os puedo dar fe que a los médicos los enchironan por no hacer las cosas debidamente. O sea que es que, a ver, no hay otra manera de hacer estas cosas. Y lo de las pastillas cada 8 horas, que sepáis que en las residencias que yo conozco, yo soy farmacéutica, el fracaso de los antibióticos y de las infecciones urinarias es porque los antibióticos se dan mal. Y es que cada 8 horas están descarados, como que no tienen en la planilla de enfermería a las 09, a la 1 y a la 1 de la mañana, como debería de ser, como en un hospital. Es desayuno, comida y cena directamente, aunque no sean compatibles con las comidas, las pastillas. O sea, desayuno, comida y cena, punto pelota. Y entonces cada 8 horas, nunca. O sea, yo no conozco ninguna residencia que den cada 8 horas. Y así fracasan las penicilinas, por ejemplo, que es lo más habitual, fracasan. Bueno, pues ya cayó aquí, porque yo a las 19:20 me tengo que ir y ya me despido con antelación. Muchas gracias. Gracias, Ana. Guillermo Fontán. Bueno, gracias a todos los intervinientes y interviniente, particularmente mi colega, pero bueno, conciudadano Pepe, ¿no? Sé muy bien del enorme trabajo que lleva llevando y sigue desde hace muchísimo tiempo, y de su rigor expositivo a la hora de describir la grave situación que se da en estos centros, ¿no? Yo ahora hay que hacerse la gran pregunta. Y ante todo esto, ¿qué hacer? Algunos lo intentan y algunas lo intentan en su medida y hasta donde pueden. Pero esto es un problema ya general de toda la sociedad. En primer lugar, porque eso trata, aparte de todo cuanto se lleva dicho, se trata que un robo generalizado al conjunto de la sociedad, porque nos están robando, porque cobran por todo algo que no hacen, que lo hacen al revés, que lo hacen mal, que es mejor que no lo hicieran. Y esto es una tortura. Es una tortura, ni más ni menos. Se superan, se cargan los derechos humanos más elementales de las personas y siguen. La gravedad de esto, social y humana, es de una dimensión considerable. Y yo, por señalar algo, ¿no? Las protestas que se hacen ahí, había que hacer un esfuerzo. Yo sé que hay gente que lo hace, pero solos no pueden. Y un número pues reducido, peor, pero lo intentan. Y eso tiene un gran valor. Pero en todo lo que hay que plantearle a los familiares que las protestas deben tener un carácter de perseverancia, porque no basta con llegar un día y gritarlo un poco. Esto lo pasan por el forro de aquel sitio.
Entonces, y la organización social, una de las cosas que había que hacer es una comisión de seguimiento para que pueda entrar a cualquier hora en las 24 horas del día en ese centro y comprobar realmente cómo están funcionando las cosas. Son cosas muy sencillas de hacer, por lo menos una comisión de seguimiento. Lo de la protesta perseverante lleva un trabajo y un tiempo, no se quedará el resultado, pero también por ahí hay que intentarlo. Y denunciar esto sí mismo a las autoridades y a muchísimos familiares que miran para otro lado. Bueno, nada más. Pablo García. Mariví, tú si quieres intervenir o algo, simplemente me decís que queréis intervenir y ya está. No os hace falta que levantéis la mano ni a Pepe ni a Ana. ¿Vale? Gracias, Isa. Vale. Pablo, adelante. Sí, yo solamente quería hacer una pregunta para ser breve y es para Francisco José. Y en la medida de lo que él conoce, ¿quiénes son los propietarios de las residencias en España? Pepe, contesta. Activa el micro, por favor. Perdón. Sí, digo, hay grandes grupos que han desembarcado aquí en el mundillo de las residencias, se le han puesto los ojos como platos a ver la millonada que se están ganando, porque tienen manga ancha para hacer un poquito lo que quieran. Y entonces hablamos de DomusVi, hablamos de CLECE, hablamos también de instituciones religiosas, que estas llevan más años con el tema de las residencias. Pero bueno, básicamente están en fondos de capital, los principales grupos de inversión. Y bueno, lo que tenía que ser es el Estado, o sea, la administración pública, el gran propietario. Pero no es así. Las residencias la mayoría las están concertando y no construyendo. En Galicia, no sé si habrá casi 20 años que no se construye una residencia nueva. Está ahora haciendo una Amancio Ortega, que se las van a dar a algún grupo privado. En positivo hay que decir que en Valencia pretenden un poquito revertir el tema y ir recuperando las concertadas. Y bueno, y quería comentar también que esto que ha dicho Guillermo, efectivamente, hay que podemos ver también un poquito el futuro hacia adelante, ¿no? Y lo que nos queda, pues yo en la administración no confío, ni en la justicia, no nos quedan estas vías ni la inspección, nos queda la movilización, no nos queda otra. Y cuando los familiares pues se vayan mentalizando de que tienen que mojarse, y familiares y trabajadoras también, se tienen que mentalizar de que hay que mojarse y hay que ir a una movilización constante y a educar a la sociedad, a enseñarles lo que pasa. A día de hoy, hablando así un poquito en positivo, como hoy salieron noticias sobre residencias, ya no hay aquel mutismo que había hace 3 años. La sociedad empieza a darse cuenta que en las residencias hay un serio problema, que existe un trato indigno a las personas, que hay muchos abusos, y yo creo que empieza a haber una concienciación. Ahora tiene que haber movilización. Si no nos movilizamos, estamos perdidos. Bien, vamos a ver, son las 7:17, entonces, Luis, con tu permiso, le voy a dar la opción a Ana Rigueira, porque como tiene que marcharse, le voy a dar opción a ella, ¿vale, Luis? Ana. Sí, nada, bueno, nada, pues estoy muy de acuerdo con Pepe. Yo realmente lo único, o sea, después de tanta desazón, porque es que picas a una puerta, picas a otra y escalas más allá, o sea, yo ya solo aspiro a Europa por un lado y a la movilización española por otro. Yo aspiro a que haya alguna residencia, de hecho, algunas personas que conozco sí que se han encontrado a gusto. Pero yo aquí también lo que veo es que depende mucho del perfil de la persona usuaria. Por ejemplo, el caso de las personas con demencia es lo más grave porque son personas con una necesidad sanitaria que no está cubierta, y ahí enlazo otra vez con lo de Pepe. Las necesidades sanitarias de las personas con demencia son las que no están cubiertas en España de ninguna manera y son las que acaban todas en las residencias sin estar atendidas. Entonces va todo unido. La atención sanitaria apropiada para estas personas y luego el lugar para vivir adaptado a sus necesidades.
y movilizarse los familiares y concienciar un poco, sobre todo reivindicar que tengan muy claro desde el principio que entran en un sitio cuáles son sus derechos, cuáles son los servicios que les van a dar, pero bien claritos ahí para que en el momento en que eso no sea así, ir a las oficinas de consumidores, que a nadie se le ocurre ir, pero que es un sitio donde están acogidas para la ley del consumidor las residencias. Entonces, si no responden las oficinas de consumidores, a Europa, a todo lo alto. Gracias, Ana. Luis. Sí, yo disculparme porque soy juez y parte, es decir, que aquí tengo compañeros de la voz de las plataformas y compañeros de UCMR. Si me permitís, os quería realizar una pregunta. Sí, Pepe, tú dices, sí es un tema candente, pero no quiero ser pesimista. La situación actual es que sí, ahora está saliendo en los medios de Isa, guapa, comunicación. cuando puedas me das la palabra, que te la pedí pero no me has visto. Sigue, Pepe, sí. O sea, Luis, perdón, sigue. Sí, está candente en los medios de comunicación. El problema es que se nos avecina un otoño y un invierno muy difícil, con la desgraciada guerra nuclear, con el IPC, etcétera, etcétera. Entonces, es probable que sí, ahora estamos en plena ebullición, pero dentro de un mes no se vuelva a hablar de nosotros y nosotras. La pregunta que os quería realizar es, no sé quién ha sido de vosotras tres, sobre las reclamaciones de los familiares. Yo tengo un caso muy cercano de que tenían miedo a las represalias, de que a esa familiar directo, pues si presentabas una reclamación, pues la iban a castigar. Mi pregunta es la siguiente. En las tres comunidades, porque es una pregunta afín para las tres, ¿esas reclamaciones dónde van? Es decir, ¿se realizan las residencias y cuál es el proceso? Nada más. Muchísimas gracias a los tres. Yo te contesto aquí, por lo menos en Galicia. Tú, cuando quieres hacer una reclamación, la cubres en la residencia, te llevas una copia y es un libro que tiene tres copias. Una queda en la residencia, otra va al servicio de inspección y otra se te llega a ti. La residencia debe responder a tu reclamación y enviar la respuesta al servicio de inspección. Y luego el servicio de inspección te la reenvía a ti. Muchas veces el servicio de inspección puede hacer una inspección, pero habitualmente lo que te contestan como respuesta propia del servicio de inspección es exactamente lo mismo que le ha dicho la residencia. Y lo hemos contrastado esto, ¿no? O sea, la residencia te contesta, da una respuesta y el servicio de inspección la da casi clavada. Es decir, no tiene más recorrido, pero hay que hacer reclamaciones. Yo lo estoy diciendo siempre a la gente, tenéis que pedir siempre las facturas todos los meses, vigilarlas. A través de las facturas, por ejemplo, te enteras de que a tu familiar están dando una medicación que no tenían que darle y que incluso es contraproducente, cosas así, ¿no? Y hay que hacer muchas reclamaciones, porque lo que quieren ellos es que no haya reclamaciones, quieren poder decir que es que la gente no reclama. En la residencia donde nació nuestra asociación, es un Domus Vi de Aldán, y una de las primeras cosas que te dicen, pues sois los únicos que reclamáis, que nadie reclame, que todo el mundo está contentísimo. Y es mentira, hay que llenarlos de reclamaciones, que no puedan negar eso. Eso es fundamental, ¿eh? Si no las hacemos, aunque sea para nada, pero hay que hacerlas para que quede esa constancia. Si puedo hacer un apunte, estoy absolutamente de acuerdo con Pepe. Esto es lo que tenemos que hacer los familiares en las residencias, escribir mucho. Aquí en Madrid, en las públicas, en las concertadas va de otra manera. Solamente tienes una hoja de reclamación, te hacen una fotocopia, te quedas con esa fotocopia y va directamente al AMAS, que es la agencia madrileña que lleva la gestión de las residencias públicas. De ahí la registran, pero te contesta el propio director de la residencia. Y ahí se queda.
Esto es así. Entonces, claro, evidentemente, pues no es que a veces sí que surten efecto, pero hay que dejar constancia, porque cada vez que les llega una reclamación de un familiar que es reiterado, al recibir un número de registro, una cantidad ya, pues yo qué sé, a las 20 reclamaciones, entonces dan un toque de atención a la residencia. Y eso es así, eso lo hemos verificado. Así es que sí que valen las reclamaciones y hay que hacerlo. Y hay que movilizar a los familiares, efectivamente. Somos los que tenemos fuerza dentro de las residencias. Esto nos lo dicen las trabajadoras todos los días. Si no es por los familiares que reclamáis, esto sería la hecatombe. Y esto es así. No hay que tener miedo. Yo no he tenido represalias, al revés. Yo no he tenido represalias. A mí les apetece más tenerme contenta. Un pequeño inciso, eso se lo digo yo a la gente también, ¿eh? O sea, reclama porque te lo van a tratar mejor. Que es que el que no reclama es el que tratan peor. Perdona, Isa. Ana Rigueira, en Asturias, que te tienes que ir. ¿Tú qué opinas sobre esto? Mira, a ver, yo te digo mi experiencia porque ya es de largo. Mira, yo tuve que reclamar al defensor del pueblo para que tuvieran hojas de reclamación regladas. O sea, insisto que se trata de residencias públicas. Gracias a esa reclamación, que la podéis consultar en la web del defensor del pueblo, a partir de junio de 2016 tuvimos hojas de reclamación regladas. Pero mi experiencia es, yo las he usado obviamente cuando hubo lugar. Nunca van a la inspección, porque ya os digo que aquí lo público no va a la inspección, porque se inhiben. Desde 2016 tienen a una persona, o 2017 tienen una persona contratada que las analiza y les contesta, pero si no contesta el propio director, si quiere, si no, tampoco. O sea, y bueno, mi caso es que fue muy sangrante, porque fue denunciar a una residencia, trasladarlo a otra también pública, y entonces fue cuando se inició el proceso de represalia y tal. Entonces están denunciados por coacciones, pero esa denuncia está paralizada en los juzgados desde hace años. O sea, no os hablo de 2 meses, de hace años, de antes de la pandemia. Con lo cual, algo están dirimiendo por ahí detrás y no sé qué es, pero hay que llenar de denuncias, de quejas, precisamente porque yo os digo el caso a la presidenta de la Asociación de Familiares de la Residencia donde estaba mi padre, que es Maite, que también está en UCMR. A esta chica le hicieron una querella criminal precisamente por salir al periódico, decir que no le respondían las quejas y que estaban dando un trato que no era digno a los usuarios, y entonces que necesitaban que fueran atendidas sus quejas como poco, oídos, escuchados. Y entonces, por salir públicamente, la llevaron a una querella criminal diciendo que por medio de un sindicato, que vulneraban el honor de los trabajadores y de las residencias. Y la propia jueza lo que hizo fue pedir al ERA, o sea, al gestor, que le diera todas las denuncias y las reclamaciones que tenían registradas de los usuarios. Y a la vista de las mismas, que eran coherentes con las declaraciones en empresa, dijo, pues mire, archivó la denuncia diciendo, mire, las quejas que tienen estos usuarios, que efectivamente están sin contestar, son coherentes con las declaraciones de empresa, con lo cual aquí no hay ninguna vulneración al honor, sino un derecho a la opinión, a la libertad de expresión, pues acreditada. Y ya está. Hay que llenar de quejas, efectivamente, y por lo menos que todo lo que decimos, las palabras se las lleva al aire. Lo que falla a la gente es precisamente montar un pollo en el momento, o ir a la directora y pretender que todo quede ahí entre uno y otro. No, tiene que quedar todo por escrito, pues si no, nunca sabes a dónde vas a tener que llegar. Así que esa es mi opinión. Muchas gracias, Ana. Vale, pues venga, hasta luego. Hasta luego. Chon. En principio, de pediros disculpas, es que veo fatal y no me había dado cuenta que tenía abierto el micro. Daros las gracias por todo lo que estáis poniendo aquí, porque abrir de alguna manera eso puede servir de desahogo, pero al mismo tiempo acentuar el dolor que queda dentro de no poder actuar de verdad en favor de nuestros familiares, de vuestros familiares. Vamos a ver, en principio, yo creo que el panorama es desolador.
Pero al mismo tiempo que es desolador, también se ve algún tipo de salud que a lo mejor, mira, yo sabiendo lo que teníamos aquí, ayer estuve hablando con unos compañeros míos que tienen en cooperativa una plaza en una residencia que se hizo de módulos y tal, y que funciona muy bien. Y entonces me dice, ojo, algunas cosas que me dejaron un poco sorprendida. A ver, en principio, ¿por qué esa residencia que es en cooperativa tienen directamente asignado su médico de cabecera, su médico de familia, como todos tenemos, y sin embargo las personas que están en la residencia no las tienen? Esa es la primera. Porque yo sé que, por ejemplo, a través de mi compañera Pilar Martínez, que está de viaje, pues hay dificultades para rellenar de médicos las residencias, porque no tienen ni la titulación, son de fuera, no están homologados, etc. Entonces, ¿por qué esas otras residencias sí lo tienen? ¿Por qué lo tienen asignado? Y es más, en estas que son de un pueblo cercano a Madrid, se ha duplicado el número de médicos para poderles atender, porque son 100 y pico lugares, o sea, serán 200 y pico personas, quitando los viudos y las viudas, ¿no? Entonces, eso me lo contaba. Y es verdad que no es lo más gratificante, porque luego el resto de actividad, el resto de fisio, medicina, o sea, todo eso lo llevan aparte. Pero yo no sé hasta qué punto, ¿por qué tiene que haber leyes diferentes que traten a unos de una manera y otros a otros? ¿Por qué? Porque estos compañeros que tienen su propia plaza de cooperativa y que tienen un montón de cosas, tienen un cachet más alto que el resto de los enfermos o asediados o personas que están en residencias. No lo entiendo. Sí. Y eso me lo comentaban ellos. Ellos decían, sí, aquí es que es un poco caro, pagamos esto, pero lo disfrutamos, porque claro, fíjate la residencia, efectivamente, lo que se está dando de la residencia es demoledor. Y yo planteo una cosa que además me lleva mucho tiempo dando la lata. Vamos a ver, aquí se incumplen todos los derechos humanos, todos, desde antes de la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia. No podemos llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos como se ha hecho en Estrasburgo y que de alguna manera a la administración se le tire de las orejas como se le debe de tirar, porque se están incumpliendo todos los derechos humanos. 30 segundos. Y otra cosa más concretamente, ¿por qué se incumplen aquí, aparte de los juzgados y tal? Bueno, ya sabéis que la justicia es la gran injusticia para todos en conjunto, pero concretamente, ¿por qué se incumple todo? ¿Por qué se incumple todo precisamente con nuestros asilios, la gente que está en la residencia? ¿Por qué la Fiscalía no ha investigado los muertos que ha habido? ¿Por qué todos los juzgados se inhiben? Me parece vergonzoso y me parece que eso necesita que efectivamente en el programa salgamos más a la calle y os apoyemos, porque, bueno, yo os apoyemos, a lo mejor yo dentro de poco me encuentro una residencia y estoy allí diciendo también que qué bien, cómo me tratan de bien, no quiero protestar porque qué bien estoy aquí. Pero hasta ahora, todos los que estamos, que hemos ido a todas las convocatorias, o a casi todas las que hemos podido, ¿por qué no se hacen más a menudo? ¿Por qué no se hacen más charlas? ¿Por qué no se hacen más comunicados a la gente? Que la gente mucho lo ignora. Concretamente, yo he oído en las asambleas a gente, en las asambleas de los lunes al sol, incluso 2 o 3, decir, si están muy bien, uy, si los tienen de limpitos. Cuando Pilar, que ha conseguido cosas, me ha comentado que eso es mentira, como vosotros. Pero la gente no lo sabe o no lo quiere que saber. Yo tengo esa pregunta. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Es demoledor, pero al mismo tiempo os admiro por el trabajo que estáis desempeñando. Gracias, Chon. Antes de que respondáis a Chon, os voy a recordar que en el chat puso ya hace rato Santiago Tornero preguntando que envejecimiento activo, ¿eso qué es? Así ya respondéis a todo, a Chon y a Santiago. Adelante. Isa, perdona, si me puedes dar un ratito de nada, es que tengo que marcharme, si se me puede. Bueno, si los compañeros están de acuerdo, adelante, pero brevemente. Sí, venga, adelante. Brevemente de todo. Es insistir en la cuestión. Todo lo que se pueda hacer de reclamaciones, escritos, llamamientos, se debe hacer. Y instar a la administración todo lo que se pueda. Pero quiero subrayar una cuestión. Los que mandan, los que gobiernan no son los que mandan. Aquí hay un poder económico brutal
quien pone todas las condiciones. Entonces, la administración está trincada por ese lado. Y remato, solo la sociedad movilizada, insisto, puede modificar esta situación. Y el resto está bien que se haga, pero es manifiestamente insuficiente, como la experiencia está demostrando. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bien, pues ahora a ver quién contesta. Pepe o Maripi, me da igual. Yo sobre el envejecimiento activo, pues no sabría decirte muy bien qué es, pero entiendo que es lo que estamos haciendo aquí mucha gente, ¿no? Lo que estáis haciendo, por ejemplo, los pensionistas, que os estáis movilizando y demás. Eso es una forma cojonuda de envejecimiento activo. Entiendo que no es meterse en el club de jubilados, a jugar las cartas y a todo el día, ni a tomar vinos en el bar, sino a hacer cosas, que tienes una vida por delante todavía. Hay gente que se pone a estudiar después de jubilado, que ya sabe que no va a ser para trabajar, es para enriquecerse y tener la cabeza espabilada y para dar salida a sus inquietudes. Para mí el envejecimiento activo pues es eso. Y luego no recuerdo ya que... Chon, repite. Sí, yo te quería preguntar, Sí, porque es una cosa tan increíble lo que ocurre, que ¿por qué no se recurre en conjunto al Tribunal de Derechos Humanos? Concretamente, para algunas cosas sociales ha respondido de tal manera que ha hecho torcer la mano a muchos gobiernos. Sin duda tenemos que acudir a Europa, porque aquí yo estoy convencido que no vamos a encontrar justicia. Hay que hacerlo, hay que documentar muy bien los casos. Sí. Y armarse de dinero para tener unos buenos abogados, y tampoco lo tenemos. Los familiares no son muy activos, la verdad es así. O sea, aquí en Galicia por lo menos, gente que acude a nosotros hay mucha, pero que se mete a trabajar, es decir, para cambiar las cosas, de eso hay muy poquita. Y bueno, hay que hacerlo, pero hace falta quien se ponga a ello. Perdona, yo concretamente, que pertenezco a la red de refugiados, hemos conseguido modificar leyes a través de bufetes de abogados que se han ofrecido gratuitamente. Es ahí donde teníamos que llegar. Pues sí. Yo estuve pensando en hacer, o sea, de hecho llevo más de un año con esto, con la idea en la cabeza, un tipo de crowdfunding o algo así se llama, ¿no? De pedir dinero públicamente para poder acometer eso. Lo que pasa es que yo no tengo más capacidad para más, ¿sabes? Estoy un poco desbordado. Si hubiera 4 personas a mi lado trabajando, estoy yo y la secretaria de la asociación un poquito llevando más el peso, ¿no? Pero si hubiésemos 4 personas más llevando esto, sería de otra manera. Entonces, es un poco desbordado, simplemente. A ver, yo por contestar un poco a las preguntas, en cuanto a efectivamente que tengan un médico de cabecera de referencia, todas las residencias, eso es por lo que llevamos luchando bastante tiempo. Es decir, que no haya una diferencia porque sean públicas, privadas o concertadas, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a una sanidad pública. Por supuesto. Todos tenemos derecho a esa sanidad pública. Entonces, no entendemos por qué una vez que tú entras en una residencia te atiende el doctor de la residencia, que no sabemos de dónde viene ni por qué. No es mi caso porque en las residencias públicas 100%, sí, los médicos son de la sanidad pública, pero en las concertadas no sucede, ¿vale? Y luego, con respecto a lo de Estrasburgo, pues bueno, por eso estamos aquí. Vamos a ver, nosotros lo que estamos intentando es organizar una plataforma cada vez con más gente, que tengamos fuerza. Por eso también se creó UCMR, ¿no? Para que seamos una plataforma a nivel estatal y que en un momento dado podamos ir a Europa a decirles, oiga, mire lo que está pasando aquí, ¿no? Y bueno, deciros que efectivamente, por ejemplo, en Marea de Residencias hay 2 abogados que nos han llevado de manera altruista todas las querellas. Hoy, la noticia salió ayer, hoy hemos estado en los medios de comunicación, también hemos estado en la 1, ayer estuvimos en la 6ª. El fiscal general ha
ha hecho de oficio, que bueno, ha dictado un auto para que todas las fiscalías provinciales se pongan a trabajar, a investigar, que les den un informe de por qué o qué pasó en las residencias, porque es que no han investigado nada. ¿Y por qué no han investigado nada? Porque no interesa. Y porque las personas que se fueron no importan. Entonces, claro que hay que salir a la calle y reivindicar eso y que eso no caiga en el olvido. O sea, en eso es en lo que estamos y tendremos que salir a la calle mucho más. Sí, esto es así para que la sociedad sepa lo que ha pasado y lo que está pasando dentro de esas residencias que parecen edificios ajenos a la sociedad. Bien, antes de darle paso al siguiente, haceros una aclaración porque lleváis oyendo ya varias veces lo de UCMR, que sepáis que UCMR es un movimiento que se ha creado a nivel estatal, que es Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias. Entonces, cualquiera que quiera recibir información sobre ello, pues aquí cualquiera de los ponentes puede informar sin problema. Luis Páramo lo mismo, Manuel Colinas lo mismo, yo también y Mari Vizcaíno también. Entonces es gente de diferentes colectivos que estamos todos unidos por el interés de que mejoren las residencias. Bien, después de esto, con vuestro permiso, Agustín y los demás que habéis pedido la palabra, Concha de Frutos ha puesto en el chat, ha puesto, si las autonomías tienen la competencia, ¿cómo no centrar en ellas sobre todo las reivindicaciones y las denuncias? Hansi que se despidió, Concha de Frutos. Hay que involucrar a los partidos políticos de la oposición. La violación de derechos humanos, en mi modesta opinión, son indispensables para sacar al exterior estas situaciones. Esther Fernández, totalmente de acuerdo con el compañero gallego, muy buena participación. Maribí, gracias por todo, gracias a los familiares que solucionan muchas cosas, que los sindicatos pasaron totalmente de acuerdo. Hay que ir a Europa, España pasa de todo, muchas gracias a todos. Y Santiago Tornero pone, a pesar del gobierno de progreso. Bien, pues ahora le doy paso a Agustín. Vale, buenas tardes, muchas gracias. Yo me voy a repetir un poco porque tuve una experiencia, la verdad es que ya soy viejo, pero prefiero estar en la cárcel antes que en una residencia de las que hay ahora. Entonces, bueno, tengo mi pensamiento. Yo estuve gobernando en un municipio donde se hizo la segunda residencia de carácter municipal. Al principio de los años 90, no había experiencia. ¿Y por qué no surgió la necesidad de dar un servicio así a la población? Pues porque los servicios sociales tenían ayuda a domicilio, tenían psicólogo, tenían muchos servicios, pero veíamos la necesidad de centralizarlo si había posibilidades. Y efectivamente la gente se puso que sí, tal. Hicimos una residencia de carácter municipal, donde las quejas nos venían a nosotros y los votos también. Entonces poníamos bastante interés, aparte de no querer nada malo para las personas mayores. Entonces ellos pagaban y se cubría en el sentido de que ponían el 90% de la pensión, los que tenían pensión, y los que no tenían pensión les dábamos 5.000 pesetas para todo el mes, para gasto. Teníamos un déficit de 70 millones de pesetas al año. Y teníamos 17 personas trabajando para 32 ancianos. Eran 32 ancianos nada más. Eran del pueblo y tenían servicio de ayuda a domicilio y todas esas cosas, entonces lo centralizábamos y nos salía mejor tener una residencia para todos ellos. Yo entiendo que efectivamente aquí hay empresas que se hacen negocio. Nosotros la hostelería, por ejemplo, el médico era el mismo de cabecera del ambulatorio. Iba 2 días a la semana a la residencia y tenía un despacho para él solo. Y el tema de comer lo solucionamos con una empresa
familiar de hostelería que sacamos a subasta y efectivamente, pero la gente de fuera también podía entrar a comer, con lo cual era nuestra garantía de que la comida se podía comer. Y bueno, pues una serie de cosas que fuimos inventándonos. No tuvimos ayuda de la Comunidad de Madrid, de Leguina, no tuvimos ayuda para nada, al revés, zancadillas. Y bueno, salimos de allí, pues bien, hasta que nos fuimos ya gobernaron otros. No, nada más, quería contarlo simplemente pues para si servía de experiencia. Gracias, Agustín. Manuel Colinas. No, porque lo que iba a preguntar es lo que ha preguntado John. O sea, yo vale. no entiendo, o sea, ya que la justicia en este país no es la que hay, ¿por qué no sé? Muchas veces se ha llegado a reconocer derechos a través de la Unión Europea, del Tribunal por Derechos Humanos. Recientemente el tema de las cuentas básicas bancarias, también se ha reconocido el tema de paternidad de los padres que han tenido 2 hijos o más para tener un complemento, unas pensiones. O sea, todo esto ha sido porque se ha ido a Europa. Es que aquí en España no sé qué narices pasa. Entonces, bueno, pues eso es lo que ya ha dicho Johnny, ya lo veis. O sea, que unir todas las plataformas del Estado, que es de familiares y de trabajadoras de residencias, e ir a presentar al Parlamento Europeo o a quien corresponda en Europa, es decir, esto es lo que está sucediendo en España, y a ver si son capaces de poner firmes a este Estado, ¿no? Nada más. Gracias, Manuel. Concha de Frutos. Pepe y Maribí, cuando queráis intervenir me cortáis, ¿eh? Concha, adelante. No, mira, es que he averiguado aquí lo que es el envejecimiento activo. Es un concepto definido por la Organización Mundial de la Salud como proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida. Se funda sobre todo en 3 propuestas, que es pues tratar de cuidar la salud mental, física e intelectual. Es decir, que también se puede ir a la Organización Mundial de la Salud y denunciar lo que está haciendo España aquí. Y por otro lado, yo, compañeros, ¿qué queréis que os diga? Os insisto, el otro día en la Asamblea de Madrid, conviene remarcar esto, Maribí, hubo un buen escándalo por el tema de las residencias. Un buen escándalo, y eso conviene también exponerlo aquí. Se pidió la dimisión del señor que hizo unas malísimas declaraciones en contra de vosotros y de vuestros muertos, y eso lo reflejó la Asamblea de Madrid, porque luego llegan elecciones y piden el voto, y ellos se tienen que involucrar. Es mi opinión, y yo involucraría fuertemente a todas las organizaciones políticas y sociales en esta reivindicación, porque resulta que en el tema de pensiones se está movilizando todo, y aquí que tenéis muertos, y no deja de haber muertos, malos tratos y atentar contra la vida de los ciudadanos, la movilización es mínima, mínima. Es algo incomprensible. ¿Qué está pasando? Pues habrá que analizarlo, pero desde luego denuncias puntuales y tal está claro que no vale para nada. Pero a raíz del escándalo de ayer, la Fiscalía ha abierto investigaciones, ¿verdad? Claro, sí. Es que lo de ayer fue muy fuerte en la Comunidad de Madrid. Yo entiendo que vuestra lucha es muy fuerte, pero los políticos se tienen que retratar. Tienen que montar la de ayer y pedir dimisiones y abandonarle el pleno. Y eso es lo que ha salido en todos los medios de comunicación y ha logrado que la Fiscalía automáticamente diga hay que abrir inspección. Y ahí, junto con las movilizaciones de los afectados actuales y de nosotros, que yo seré afectada, conseguiremos algo. Pero la lucha individual del ciudadano en este momento, pues no lo sé, compañera, porque además solo quiero apuntar otra cosa. Hay miedo e incultura reivindicativa.
y eso es grave. Hay mucho miedo a denunciar porque luego van en contra de mi mayor, y te lo digo porque mi suegra acaba de morir en una residencia y conozco el tema de hablar con la gente, miedo e incultura reivindicativa. Y con esa falta de base social, por eso insisto, y si yo estuviese en el movimiento, los ponía en el berete a las organizaciones políticas que hacen oposición. Y hombre, las comunidades tienen las competencias. Ahí hay que centrar la reivindicación, creo yo. Creo yo. No lo sé, pero vamos, eso es así. Nada más, compañeros. Gracias, Concha. Bueno, sí, Adelante, Maribí. ¿Puedo contestar brevemente? Sí, sí, sí. A ver, nosotros nos hemos reunido con todas las, bueno, menos con Vox, nos hemos reunido con la consejera de Políticas Sociales, nos hemos reunido con José Ángel Chamorro, PSOE, Podemos. Nosotros estamos constantemente en contacto con los grupos políticos para presionar que hagan preguntas en la Asamblea de Madrid constantemente, y es el movimiento el que efectivamente, y esa unión la que nos da la fuerza. Individualmente, claro, está claro, individualmente está claro que no vamos a hacer nada, pero pues que hemos ido muchísimas veces a la Asamblea de Madrid, que nos hemos plantado muchísimas veces en la Consejería de Políticas Sociales, y hemos tenido a veces mayor y otras veces menos repercusión mediática, pero sí que es cierto que sabemos perfectamente en qué puerta tenemos que llamar para armar ruido. Ahora bien, solo unas declaraciones tan brutales y lamentables como las que hizo ayer este señor, parece que han movido conciencias, parece que han movido más conciencias. ¿Tenemos que ser así de brutales para que salgamos a la calle? Pues parece ser que sí. No obstante, ya estamos ahí, estamos en la lucha y estamos uniéndonos cada vez más y llamando a la sociedad a que se una y salga a la calle para que no se nos olvide lo que ha pasado y cómo están ahora. Yo tengo que comentar lo mismo. Nosotros estamos en contacto y hemos tenido reuniones con todos, también menos con Vox, y con sindicatos y demás, buscando siempre apoyo a las movilizaciones y demás. La respuesta pues es a veces desigual, ¿no? En Galicia, por ejemplo, una cosa que se ha conseguido es que el Bloque Nacionalista Galego hiciera una propuesta de ley de residencias, que sin ser igual todo lo que queríamos nosotros, pero bueno, que estaba bastante bien, que han entrado en la línea de lo que pedíamos, de hacer residencias públicas y de dotarlas de más medios, ¿no? Entonces se van consiguiendo pequeñas cosas, pero eso son pequeñas cosas para lo que hace falta. Lo que dijo ayer este señor en la asamblea, bueno, el señor este de Madrid, la verdad, vosotros estáis ahí, nosotros lo vemos desde fuera y nos salimos de nuestra sombra, ¿no? Cada día estamos alucinados con la que la gente ha puesto ahí a gobernar, ¿no? Qué horror. ¿Esto os imagináis que alguien diga eso de las víctimas del terrorismo? Claro. Amigo, ese sí que saltaba por el aire en media hora. Si no lo metían por la fiscalía, por humillar a las víctimas. Pero aquí hay muertos de primera y de segunda. Yo también me pregunto, como Concha, ¿dónde narices están muchas veces los familiares? Yo soy de una asociación de familiares y me pregunto eso. Y cuando estaban con el COVID, había unos grupos de WhatsApp súper activos que, bueno, mordían todos los días. Y ha acabado la movida y todo se ha disuelto. A las movilizaciones, nosotros estuvimos 1 año y pico haciendo movilizaciones, pero cada vez se nos iban a menos. Empezamos siendo 20 personas, o 20 y algo, y al final ya éramos 11, ya éramos 7, y paramos de hacerlo porque lo que estábamos un poco, planteamos, lo que estamos demostrando quizás es una debilidad ahora mismo. Y preferimos no continuar haciéndolas. Pero sí, los familiares son los que tienen que velar por ellos, ver que la gente que tiene en la residencia no se puede ya defender,
nuestros padres, que son los que están ahí, no permitirían que nosotros nos trataran así. Por supuesto O que sea, no. y la gente no sé qué piensan. Yo no tengo respuesta a eso porque lo vivo, pero no lo entiendo. Luis Páramo. Creo que ha levantado la mano Juanén. No. No sé. No, perdón. No. Adelante, Luis. Pues si me permitís. Espera un momento. Raquel Muñiz, ¿quieres intervenir? No, vale. Luis Páramo, adelante. Sí, hombre, Concha, cuando creo que tú perteneces a la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando dices de salir a la calle, tú sabes, y el resto de los... Perdón, antes quiero decir algo. En UCMR también pertenece el compañero Paco Vizoso y Gonzalo Valo ha intervenido en alguna ocasión. Es decir, es un conjunto de personas muy involucradas, ¿eh? No, digamos, no ha sido, o sea, de que somos varias personas que estamos en ese grupo. Concha, cuando tú dices de salir a la calle, es decir, no solo aquí en Madrid, sino en el resto de la geografía nacional, la sociedad está desmovilizada. Es que no salimos a la calle. También es cierto que estamos reivindicando por la sanidad, por las pensiones, por las residencias, por la vivienda. Es que es un desgaste estar todos los días en la calle. Eso también hay que ser conscientes. Claro que sí. Cuando dices, tú ahora mismo has dicho, las comunidades tienen las competencias. Pues como ha comentado la compañera Mariví, nosotros hemos estado en contacto con todos los partidos políticos y de hecho fue una sorpresa que en el Ayuntamiento de Madrid, que es de derechas, saliese la moción adelante para que se investigue en la Comunidad de Madrid con el voto a favor de Ciudadanos, los partidos de izquierda, la abstención de Vox y el único voto en contra del PP. Es decir, que a veces las sorpresas te las llevas ahí, pero que tenemos nuestras limitaciones. Referente al compañero Pepe, cuando ha dicho somos pocos, oye, en UCMR somos más y os invitamos a conocernos. Tenemos nuestra página de Twitter, tenemos nuestra página de Facebook y podéis ayudarnos a todos y a todos. Es decir, por favor, no olvidemos la propuesta que ha lanzado la compañera Chon con lo de los abogados, ¿eh? Tengámoslo en cuenta, porque ahí somos más, Pepe, y ahí entre todos, en conjunto, a lo mejor podemos trabajar. Nada más, muchas gracias a todos y a todos. Gracias, Luis. Nada, decir que hay que documentar los casos muy bien, hay que coger unos cuantos casos y documentarlos muy bien. A ver, la Comunidad Europea ya le ha dado un toque de atención a España, si no me equivoco, por las infecciones de orina de las residencias, que es un nivel mucho más alto de lo que tenía que ser, ¿no? Y luego decir que en esto nosotros en Galicia tenemos, bueno, pues en este tema una unidad de acción con ODEPEN, ¿no? Con los pensionistas, que la verdad que siempre estaré agradecidísimo a todo el apoyo y respaldo y el arropamiento que nos han dado, porque no hubiéramos podido hacer ni siquiera plantear muchas movilizaciones ni nada, si no es por ellos, que bueno, están mucho más organizados y tal, y también con las trabajadoras de Trega, que estarán en otra charla próximamente. Tenemos ahí una unidad de acción y colaboramos, tratamos de ir uniendo, digamos, para buscar hacer más fuerza. Solo un segundo, antes, como ya nos acercamos a las 8, agradecer muchísimo a los movimientos de pensionistas que realmente nos apoyan muchísimo en la calle. Cada vez que hacemos movilizaciones acerca de las residencias, hay muchísimos pensionistas porque son una generación luchadora y que come la calle y ellos saben lo que es adquirir derechos en la calle y siempre hemos tenido su apoyo. Así es que agradezco, por supuesto, la invitación de La Voz de la Plataforma
para exponer lo que os hemos contado y a todos los asistentes por escucharnos y por apoyarnos. Gracias. Muchas gracias y que sepáis que siempre estaremos aquí dándoos vuestro apoyo, dándonos todo apoyo. Antes de darle paso ahí al compañero Manuel, tengo que pedirle disculpas a Paco Guizoso y a Gonzalo Valo por olvidarme de nombrarlos en relación a lo de UCMR. Lo siento, perdonad que me despiste, ¿vale? Manuel, adelante. Bien, pues en primer lugar, gracias a las 4 personas ponentes que han estado brillantes en sus exposiciones y nos han hecho poner los pelos de punta, la verdad. Siempre que se mueve este tema, pues es así, porque hay unas cosas que han coincidido los 4 y es, en primer lugar, que la justicia en España no responde a lo que realmente exige el cumplimiento de los derechos humanos en primer lugar, pero todas las leyes y todos los leyes que tienen que proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Y en segundo lugar, también han coincidido en que están peor ahora que antes de la pandemia. Es decir, la pandemia, en vez de haber resultado ser un acicate, un revulsivo de esta situación tan mala, resulta que lo que en vez de mejorar y poner remedio, lo que ha hecho ha sido empeorar. Bien, pues agradecer de nuevo a las personas ponentes, a todas las personas que hemos estado, que han asistido, y recordar que el próximo viernes vamos a continuar con este pequeño ciclo sobre las residencias. Recordamos a la nefasta actuación del personaje de la Comunidad de Madrid, de Osorio, y también os recomiendo que leáis la contestación que le ha dado Manuel Rico en Infolibre de las 6 falacias de este personaje. Ahí lo explica muy bien cómo se puede, lo que decía Pepe, cómo se puede olvidar a las personas cercanas que han fallecido en esas situaciones tan desastrosas. Entonces, bueno, por dicho esto, en la siguiente conferencia el viernes será ya visto el tema de residencias, pero desde la óptica de las personas trabajadoras, sobre todo mujeres, que son las que más están trabajando dentro de las residencias, y ver su punto de vista, ver las dificultades que han tenido. Estará gente de Trega, de las trabajadoras de Galicia, y habrá también personas de otras comunidades autónomas, de Cataluña y demás, que expondrán desde distintos puntos toda la problemática de las mujeres trabajadoras dentro de las residencias y sus reivindicaciones, claro está. Así que, sin más, pues nada, despedimos esta videoconferencia y darnos ánimo y a seguir luchando, porque es que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Gracias. No, gracias a vosotros.